Bueno, seguimos acá en Final Abierto, en Televisión Regional, disfrutando de este momento y agradeciendo siempre al canal y a toda la gente que nos acompaña entonces para llevar adelante este proyecto ya en este 7º año consecutivo. Decíamos, Lucio Guberman, gracias por acompañarnos, Lucio. Un gusto, Rodolfo. Un amigo, Lucio, que nos vas a ayudar a pensar. Estamos otra vez en un año electoral, ya estamos de cara a la inscripción de las listas y los candidatos a nivel nacional y por supuesto también a nivel provincial. Y bueno, a ver si empezamos de afuera para adentro. Digo, como que la discusión principal a nivel nacional, el tema de la provincia de Buenos Aires, esto de Cristina sí o no, la interna, ¿cuál es la idea de, o cómo puede caer en sectores de la sociedad esta cosa de imponer la lista única? Porque si hacemos, digo la perspectiva del FPV, ¿no? Porque si hacemos una interna se nos cuelan los medios hegemónicos, se nos cuelan otros sectores ahí y nos pueden hacer daño, como plantea la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Eso no podría producir un daño en sectores que por ahí dicen, bueno, pero yo preferiría votarlo a Randazzo y después si Randazzo pierde, sigo con Cristina? ¿Cómo se evalúan los daños y los posibles beneficios? Es difícil esa ecuación, ¿no? Es muy difícil. De todas maneras, creo que también está la idea de... A ver, creo que hasta Cristina se da cuenta, y Scioli, candidato 2015, fue la prueba, de que el kirchnerismo tiene que buscar una nueva forma de relacionarse con la sociedad para seguir siendo fuerza de gobierno. El peronismo lo que entiende es que el kirchnerismo tiene que ser una etapa superada por el propio peronismo para seguir siendo una alternativa de gobierno. Entonces, en esa lista de unidad, el kirchnerismo encuentra una solución coyuntural. Randazzo no ve que esa sea la forma de superar al kirchnerismo, porque entiende que si él no compite, lo que le van a decir es, pero sos la lista del kirchnerismo. Vos te metiste, te hiciste parte de... Entonces me da la impresión de que ahí, además de si entran a jugar terceros interesados en esa interna... eso, claro. Ahora, de todas maneras, creo que la idea esta de que terceros puedan definir una interna en la que Cristina lleva tanta diferencia respecto de Randazzo... Es medio descabellada, ¿no? Sí, no se comprueba. El voto estratégico, ¿no? De gente que vaya a votar a una primaria que no es la suya y para después incidir vuelva. Y después vaya a la general a otra. ¿Cuánta gente puede hacer eso? No, muy poca. Politólogos y analistas, ¿no? Interesados. Y algunos sectores militantes. Sí, exactamente. Gente movilizada con la política que nunca es más del 3-4% de un padrón electoral, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, que es un padrón enorme, no tiene incidencia ese voto. Y lo que uno puede presumir viendo los movimientos es a Cristina, que sabe que si juega es funcional al gobierno, tratando de amagar hasta último momento para garantizar en las listas esas de un peronismo bonaerense a unos cuantos propios, ¿no? A unos cuantos, no sé, de la Cámpora, de sectores más, o sea, más leales al kirchnerismo. Ese final de este proceso, un poco el que vos avisorás, o como entre las distintas opciones, podría ser como una opción la más razonable. Mira, ¿vos te acordás de la película esa de James Dean, de que largaban dos coches de frente y el primero que doblaba perdía, ¿no? Era el chicken game, ¿no? El juego de la gallina. Claro. Y esto es así, o sea, Randazzo evidentemente no cree que Cristina sea candidata. Por eso presentó los avales con toda la pompa, como si fuera, ¿no? Dice, muy en serio. ¿Cómo te haces creíble en el chicken game? Y si tirás el volante por la ventana, el otro dice, bueno, o doblo o choco, no gano de otra manera. Entonces, Randazzo de alguna manera tira el volante por la ventana presentando los avales, presumiendo que no va a haber Cristina candidata. Ahora, ¿qué va a pasar si es candidata? Y va a perderlo, porque hay mucha diferencia en términos electorales que ninguna intervención en la primaria la va a evitar. No es que los medios, si va Cristina contra Randazzo en Provincia de Buenos Aires, le va a ganar. Pero ella dijo en un programa de televisión que salió hace algunas semanas que, bueno, que yo contra Randazzo, que fue mi ministro, como que el medio como que dijo que no. Bueno, por eso digo, me parece que Randazzo especula con
con eso, con que Cristina no, y ahí obtendría un primer aventón hacia adelante Randazzo, ¿no? Si se confirma que el único candidato potente es él, y Cristina no va a esa primaria, ahí tiene una primera ayuda deseada o indeseada de parte de Cristina a su candidatura. Claro, ¿no? claro. Después, lo que seguro no va a ocurrir es esa lista de unidad, porque no le termina sirviendo a nadie esa lista de unidad, ¿no? Ok, pienso, me corro un poquito de esto. Muchos analistas, o algunos de ellos al menos en estas semanas, plantean una idea que parece razonable, que aún con la contrarreforma económica que está haciendo el PRO desde hace un año y medio y con las consecuencias negativas, evidentemente, sobre muchos sectores de la sociedad, aún con todo eso, esto no se estaría reflejando en la opinión pública. Y que hay otro factor que contiene a la gente, que a los votantes del PRO, por lo menos o de Cambiemos, que los contiene y que les sigue manteniendo algún nivel de expectativa, a pesar, no digo del desastre económico, porque no sé, pero digamos del deterioro creciente, sobre todo de la base social mayoritaria de la Argentina en términos económicos. ¿Por qué se explica eso? Bueno, para mí por lo que acabas de decir vos, porque lo que vos decías, el deterioro no es tan brusco, no estamos en crisis, entonces es como un vaso por la mitad, ¿no? Si la economía está por la mitad, no define la elección, la definen las interpretaciones, está medio lleno, medio vacío, viene bajando o viene subiendo. O puede subir, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un juego de interpretaciones, y ahí el gobierno tiene una ventaja para las elecciones de mitad de mandato, teniendo la economía por la mitad, que es con menos de lo que sacó para el balotaje, gana como primera minoría con la oposición dividida. Que nosotros veíamos qué va a pasar con el kirchnerismo o el peronismo no kirchnerista, pero ya sabés que Massa va por otro lado con Stolbizer, con lo cual el peronismo se expresa como mínimo en 2 versiones, posiblemente en 3. Entonces con un tercio gordo el gobierno hace una primera minoría. 35 puntos. Claro. Con 35 puntos el gobierno gana. Frente a un peronismo unido, con eso perdés. Porque con un peronismo dividido al menos en 2, con eso ganás. Entonces, ¿y la discusión cuál es? Y bueno, esa es la de si los opositores diciendo ustedes la vaciaron y el gobierno diciendo no saben la pesada herencia, ¿no? Entonces, hay una discusión. Y me parece otra vez volviendo a lo primero que te decía, que es el gobierno todavía usufructúa un alto rechazo de algunos sectores, de amplios sectores, tal vez el 20-25% de la sociedad, tiene como primera motivación política el rechazo al kirchnerismo, ¿no? Y algunas figuras. Y eso, digamos, se le pone por delante a cualquier otra valoración, económica o lo que fuera. Exactamente, o sea, el voto es en buena medida emocional, entonces hasta que la gente cambia esa emocionalidad negativa por su circunstancia económica, tarda. Entonces hay gente que se vio afectada personalmente por el cambio de política, ¿no? Y que va a tardar mucho en decir, no, con el kirchnerismo estaba mejor. Claro, ¿no? No era tan así. Y tal vez no lo diga nunca. Entonces yo he correlacionado muchas veces la evaluación de los gobiernos, encuestas en las que vos medís cómo evalúa la gente al gobierno, con cómo evalúa la situación económica. Y no es directa la relación de que cuando su economía personal o nacional va bien, apoya al gobierno y cuando va mal cae. Bueno, hay cosas hay raras. factores ideológicos, uno podrá decir, que se dicen, bueno, la ideología no existe más. Puede ser algo del orden ideológico. Este núcleo duro de rechazo al kirchnerismo tiene un alto componente ideológico. Y bueno, la historia argentina no es la primera vez que sucede, digamos. Claramente. Entonces hay una matriz todavía existente que divide a la opinión pública argentina entre peronismo y antiperonismo. Eso está en juego todavía. No explica todas las posiciones, pero sigue siendo importante. Viniendo a la provincia de Santa Fe, Lucio, digo, ahí ya siempre de la perspectiva al interior del peronismo, el kirchnerismo, se está confirmando ya en las últimas semanas la presencia de
una alternativa en la PASO contra Agustín Rossi, que es un candidato lanzado, instalado, que es la de Alejandra Rodenas en esa misma competencia. Yo pensaba, ¿en algún punto esto a Agustín le conviene o no? Digo, porque abre el espacio, de algún modo, lo hace más diverso, o lo puede complicar. Digo, ¿cómo lo ves? Digo, para la perspectiva en general, el peronismo kirchnerismo. Me da la impresión de que depende mucho del resultado. O sea, si en esa primaria en Rossi triunfa, se verá fortalecido. Si en esa primaria Rossi queda desplazado a un segundo lugar, no le conviene. Claro. Salvo que esa primaria lo que haga finalmente es potenciar a esto que te decía, una síntesis del peronismo, en la cual el kirchnerismo es una parte, pero no es más el sector hegemónico. Entonces, si eso funciona, a lo mejor también le sirve. Evidentemente, la apuesta de Rossi es a un kirchnerismo liderando al peronismo. Sí, claramente. Bueno, en la provincia parece que hay como una especie de empate hegemónico entre un peronismo más de centro y un kirchnerismo. Me parece que ese empate viene tensionando hace por lo menos una década o más y nunca termina de resolverse, ¿no? Como que está ahí. Bueno, con Perotti en la elección de gobernador empezó a mostrar cierta síntesis, ¿no? Consiguió prácticamente 1/3 de los votos, con lo cual otra vez aparece la idea de que el liderazgo en el peronismo también tiene que tener un alto componente electoral. O sea, el líder peronista es un líder que tiene capacidad de decir hacia dónde van, pero decírselo a la gente también. Si no venís a liderar con votos, el peronismo no te sigue. Claro. Entonces me da la impresión de que eso va a estar en juego y eso está abierto en un peronismo que se siente incómodo en la oposición. Claro. Y en esta provincia lo viene siendo desde hace tanto tiempo ya. Bueno, esa figura electoral pesa. De todas maneras, esa figura de Omar Perotti, luego en su desarrollo en el Senado, finalmente se expresó, no como síntesis, más bien expresó un acompañamiento al gobierno nacional con otra cantidad de senadores, quiero decir, es que de algún modo dejaron fuera de toda representación al voto de cuño kirchnerista más neto que había tenido. De algún modo expresó una parte del voto que tuvo, esos 30 puntos que sacó, fueron expresados muy parcialmente, con la conducta, más allá de la opinión que uno pueda tener o no, que luego se desarrolló en el Senado, que fue una de las marcas de la política del último año y medio, ¿no? Sectores que habían votado al FPV, acompañando al gobierno nacional, cuando uno dice, ¿se lo pide la sociedad que lo hagan así o no? Es una respuesta. Sí, yo creo que al inicio hubo dos causas convergentes para que muchos peronistas tomen esa posición, que fue darle cierta gobernabilidad y cierto crédito inicial a Macri, y la idea de que el kirchnerismo iba a diluirse más rápidamente de lo que las encuestas están demostrando que lo iba a hacer, ¿no? Claro. Gracias, Lucio. Un gusto, Rodolfo.